jovencitos de Casa de Oración, el Señor los bendiga en este día. Hoy en tu programa, ¿Qué dice la Biblia?, tenemos un invitado especial y es nuestro querido Lucas Espinosa. Él va a estar con nosotros compartiendo un tema bien interesante para reforzar todo lo que hemos estado hablando en este mes de junio acerca de la gracia, por si las dudas, ¿verdad? Sí. Listo. Saluda a nuestra audiencia, Luquita. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Tati, un gusto estar hoy con ustedes en este lindo programa ¿Qué dice la Biblia? Eso sí, un lindo programa, ¿qué dice la Biblia? Porque es lo que nos da sustento para vivir conforme a lo que dicen las Escrituras y a lo que el Señor espera de nosotros. ¿Te parece si oramos para Claro. comenzar? Listo, allí donde estás, cierra tus ojitos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día porque nos permites estar aquí, porque es tu Espíritu Santo en medio nuestro, en nuestras vidas, en el corazón de Lucas, en mi corazón. Gracias, Señor, porque tú nos usas como instrumentos para hablar de tu palabra, para traer este mensaje, Señor, que trae vida a los corazones, que trae revelación, que trae, Señor, comprensión acerca de este tema tan maravilloso como lo es la gracia, cómo podemos aprovecharlo, cómo podemos valorarlo, cómo podemos, Señor, atesorarlo en nuestra vida y poder compartirlo con otras personas que lo necesitan. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tienes control de nuestras vidas, tú tienes control de todas las cosas y porque hoy este mensaje será de bendición, como lo es siempre tu palabra para cada uno de nosotros. Y todos decimos Amén. amén. Listo, Luquitas, cuéntanos. Listo, bueno, el título de nuestro programa de hoy es ¿Merezco ser libre por la gracia de Dios? Y bueno, como esta sección o este programa se llama ¿Qué dice la Biblia?, me parece excelente que empecemos por ahí. Leyendo la Biblia. A ver qué dice la palabra. Entonces vamos a Efesios 2, versículo 8, donde dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así es. Entonces, bueno, el primer punto que yo veo después de leer este versículo es: ¿la salvación es un premio o es un regalo? Es esa pregunta que se genera y bueno, que ahí la misma Biblia nos lo responde, y es: la salvación no es un premio, No lo es. es un regalo. Y porque un premio es algo que yo trato de ganarme con mis fuerzas, y yo creo que esta es como la base sobre la cual debemos empezar a construir. Si yo quiero entender la gracia de Dios, si yo quiero entender el mensaje de salvación, yo debo empezar sobre que no se trata de lo que yo haga, ni esto es un premio por lo que yo he hecho o lo que vaya a hacer, sino que esto simplemente es un regalo que nació en el corazón de Dios. Y simplemente se refiere a lo sencillo, ¿verdad? Porque nosotros creemos que Dios es un Dios complicado, Dios es un Dios complejo, y no lo es. Es un Dios sencillo, pero correcto, justo, muy claro en lo que Él es. Nosotros somos los que nos complicamos en los conceptos y en la aplicación de lo que dice su palabra. Entonces, cuando tú dices, no es un premio, sino es un regalo, es totalmente cierto. Porque un premio requiere de mi esfuerzo, requiere de mis fortalezas, de mis habilidades, de mis talentos y de lo competitivo que yo pueda hacer para llegar a alcanzar ese premio. Pero en Dios no es así. Su gracia es un regalo. Porque un regalo tú no lo esperas. Bueno, si es el día del cumpleaños, yo sí lo espero. En el cumpleaños yo espero regalitos. En el aniversario, pues de la pareja. En, qué sé yo, en Navidad. No, en Navidad sí deben haber regalitos. Pero el regalo de gracia no depende de una fecha especial que tenga que ver con algo específico de nosotros, sino fue esa fecha que el Señor puso en la muerte del Señor Jesús para darnos un regalo que no merecíamos, pero necesitábamos. Total. Hay algo lindo que dices, y tú hablas de que cuando yo estoy cumpliendo años yo espero un regalo, pero este regalo tiene algo muy poderoso y lindo y que muestra el amor de Dios, y es que este regalo no lo esperábamos. No lo esperábamos. O sea, este regalo Dios nos lo dio realmente cuando lo que merecíamos era un castigo. Total. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero bueno. Me adelanté. Pero no, súper bonito eso de que, porque era un regalo que Dios nos lo dio cuando estábamos perdidos, no cuando estábamos cumpliendo años y todo el mundo, no.
cuando nadie nos daba nada, cuando nadie Exacto. daba nada por nosotros, llegó Dios y nos dio el regalo más hermoso que es a través de la sangre de Cristo, Sí. y es la salvación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo siento que hay algo cultural que se nos ha como enseñado de cierta forma, o muchas veces desde chiquitos, y es, los buenos se van para el cielo, pórtese bien para Sí. que se vaya para el cielo, pórtese bien, o si se porta mal, entonces se lo lleva al coco, o sí, o Le sea, jalan las patas. sí, Mira que- o no sé, o el infierno, lo que sea. Pero entonces hemos crecido muchas veces, y esa mentalidad, esa cultura de que si tú eres bueno te vas para arriba, si tú eres malo te vas para abajo, o lo que sea, Sí. muchas veces la hemos trasladado al cristianismo y damos a veces por sentado que las cosas son así. Yo creo que es algo que debemos romper. Por En eso- serio. por Y mira, eso- y mira que algo de lo que tú dices me pone a pensar que incluso nosotros tenemos muchos dichos muy, muy coloquiales, muy nuestros, que incluso nosotros decimos la Biblia dice. No, que ¿quién dijo que la Biblia dice eso? Nosotros lo que hacemos es como acuñarlos a lo que dice la Biblia para excusar muchas de las cosas que nosotros hacemos, como para excusarnos delante de Dios y decir, no, pero es que si no pasas por tal cosa, si no sucedes por tal otra, y siempre tenemos una excusa, pero la gracia nos deja sin excusas. Total, ¿verdad? Sí. La gracia nos deja sin excusas, porque es que no, ¿de dónde me agarro? Si no es de la gracia. La gracia es la única que nos sostiene, y bueno, siga, Luquitas, porque acá yo me aprendo a hablar y no me callo, siga, siga. y yo creo que por eso es que está este programa. ¿Qué dice Sí. la Biblia? Porque muchas veces damos por sentado cosas que la Biblia realmente no dice. Entonces, por eso es que hoy vamos a hablar realmente qué es lo que dice la Biblia. Entonces, debemos aprender que la salvación no es un premio. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme el reino de los cielos. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme el derecho, por decirlo así, de ser amado por Dios o de ir al cielo. No hay nada que yo pueda hacer, y no se trata de que, ay, porque lloré, ay, porque yo hago el devocional, ay, porque yo no digo mentiras, ay, es que yo no robo, Sí. ay, es que. Muchas veces les preguntan a personas, incluso personas que son cristianas, que llevan mucho tiempo asistiendo a una congregación, oye, si tú te mueres hoy, ¿irías al cielo? Sí, ¿y por qué? Pues porque yo iba a la iglesia, porque es que yo me portaba bien, yo leía el pan diario, hacía los devocionales, no sé, ayunaba, ayudaba a los demás, no decía mentiras, le fue fiel a mi mujer. Tenía muchas consejerías. Sí, ofrendaba, diezmaba, todo eso. Ajá. Y no son cosas malas, obviamente, pero es que no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el amor de Dios. No hay nada que yo pueda hacer que pueda sorprender a Dios, el Dios que creó todo, el Dios que creó las estrellas, el universo. ¿Acaso hay algo que yo pueda hacer que en serio Dios diga, uy, se merece el reino, o se merece ser salvo, cuando nosotros realmente hemos sido pecadores toda nuestra vida? ¿Sabes qué es lo bonito? Yo le doy gracias a Dios, de que la salvación no sea un premio. Porque si fuera un premio, Más de uno estaríamos. todos, Sí, sería un premio que jamás podríamos alcanzar. nunca. Es Sería que es imposible. más, la razón por la que la salvación es un regalo es porque es algo que nosotros por nuestras fuerzas jamás podríamos. íbamos a conseguir. Sí. Entonces, cuando yo empiezo a ver que todo esto y todo lo que yo tengo viene por gracia, o sea, por un amor inmerecido, empieza a cambiar mi perspectiva. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo creo que la salvación es un premio, también puedo entrar en la posición de que, como que Dios me debe a mí algo. Ay, es que Dios me debe Ni bendecir. me ha faltado, ¿verdad? Dios, sí, pero muchas veces podemos caer en ese error. Pero ¿sabes por qué es? Porque en esto que Lucas está mencionando, está hablando en la plataforma bíblica cuando la Biblia nos habla acerca de la fe y de las obras. Nosotros lamentablemente la gracia la llevamos a la plataforma de las obras. Entonces es como el intercambio de yo hago ciertas cosas que agradan a Dios, que conmueven el corazón de Dios, y pues yo recibo beneficios a cambio, ¿verdad? Y nosotros lo hemos dicho aquí, y es algo que creemos en nuestra amada comunidad, y es que el principal interesado por beneficiarnos, porque nos vaya bien, porque seamos bendecidos, restaurados, transformados, es Dios.
es Dios, ¿verdad, Lucas? Entonces nosotros a veces malinterpretamos la cosa en nuestra relación con Dios y entonces dejamos la fe, ahí con el Señor y empezamos a movernos más en las obras. Entonces, en cómo yo puedo agradar a Dios desde mis obras, cómo puedo convencer a Dios desde mis obras, cómo puedo de pronto impactar la vida de otros desde mis obras. Cuando el apóstol es muy claro y en la palabra dice, la una sin la otra no tendrían ningún éxito. Tienen que estar las dos abrazadas, tienen que estar en la misma plataforma, tienen que desempeñarse y moverse en el mismo nivel en mi vida. Pero si yo disminuyo, porque eso termina siendo la gracia, solo la plataforma de las obras, entonces estoy dejando a un lado lo más importante y es la valoración por fe, en fe, de eso que he recibido de parte de Dios y que no es por mis obras, sino porque Él quiso. Es porque Él quiso, porque de tal manera nos ha amado. O sea, quiso hacerlo de esa manera. Total. Y hay algo, o sea, la cosa es que cuando yo empiezo a pensar que es por mis obras, y lo que tú dices, muchas veces dejamos a un lado, o sea, lo que es la fe, y entonces yo trato de agradar a Dios por mi fuerza, y jamás, y ya más adelante vamos a ver de que todo proviene de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo vivo con esta concepción de que puedo ganarme la salvación, de que puedo ganarme, entonces yo puedo llegar a pensar a lo que decía, es que yo le prediqué a alguien, Dios me tiene que bendecir. Es que yo ofrendo, Dios me tiene que bendecir. Es que yo me porto bien, Dios me tiene que... Pero cuando vamos a la luz de la palabra, Dios tenía que hacer muchas cosas excepto bendecirnos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos perdidos. Sí, dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios. En una guerra, o en la Segunda Guerra Mundial, si un estadounidense, lastimosamente por la realidad humana, si un estadounidense se encontraba con un japonés, no importaba si tenía familia, sino se mataban entre ellos. ¿Por qué? Porque eran enemigos declarados. De cierta forma nosotros antes éramos enemigos de Dios y estábamos destinados a estar fuera, separados completamente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quería, no por nuestras propias decisiones, por nuestras propias acciones, ¿cierto? Sí. Que nos ponían en contra de lo que Dios es, en contra de la santidad de Dios. Éramos enemigos, merecíamos todo excepto ser bendecidos. Merecíamos todo excepto la vida, merecíamos la muerte. Pero ¿qué hizo Dios? Por gracia y por amor nos dio a nosotros lo que Cristo merecía. ¿Cómo así? Nos puso a nosotros en la posición de hijos de Dios. Y a Cristo le dio lo que nosotros merecíamos. O sea, el castigo. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él cargó nuestras enfermedades, nuestros dolores, preocupaciones. La paga del pecado, que es la muerte, la pagó Cristo. Y no solamente la muerte física, sino que la verdadera muerte es estar separado de Dios. Por eso Cristo dijo, yo creo que eso fue lo que más le dolió a Jesús. Porque dice en Juan 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, Cristo desde el principio ha estado unido a Dios Padre. Solamente ha habido un momento a lo largo de la historia en el cual Cristo se separó de Dios y fue cuando recibió el castigo. Y Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? La única vez en la que Cristo se separó de Dios Padre fue en esa cruz. Mira, voy a dar una pequeña muestra acá. Digamos que acá está el ser humano. Sí. Y acá está Jesús. Y Dios hizo esto. Le dio al ser humano lo que correspondía a Jesús, sí, y a Jesús lo que le correspondía. Sí, termina el ejemplo. El ejemplo. Sí, espero que hayan entendido. Un intercambio, la cruz. Sí. La cruz, siempre que veas la cruz, debes recordar el intercambio de roles. ¿Qué es lo que pasa cuando yo empiezo a ver esto? Y cuando yo soy consciente de que de que Dios me amó. Y yo no había nacido, Tati, tú tampoco, cuando Cristo ya se había entregado por ti y por mí. Dios ya sabía que nosotros íbamos a pecar, Dios ya sabía que íbamos a fallar, y antes de la fundación del mundo, Él ya había sido destinado para entregarse por nosotros. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que aún porque uno dice, antes de
de que nosotros naciéramos, el Señor ya sabía que lo hacía por nosotros. Y algo que me gusta muchísimo pensar es que cuando Él estaba en aquella cruz, o más bien antes de aquella cruz, cuando Él estaba sufriendo todo ese proceso, aun cuando Él estaba en el Getsemaní orando y diciendo, ay Señor, esto está pesado, pero bueno, vamos a hacerle que se cumpla la voluntad del Padre, porque este es el propósito y lo voy a hacer. Pero en esos momentos Él tenía nuestro nombre en su corazón. Amén. Tenía, o sea, usted se imagina, y yo lo quiero pensar así, y yo lo pienso así. Y es que el Señor tenga mi rostro, tenga mi nombre en su corazón en esos momentos mientras estaba orando y estaba en esa lucha, y decía, al recordarnos a todos y al tener memoria de nosotros, de nuestros nombres, de nuestros rostros, de nuestros hijos, de nuestra familia, decir, ellos valen la pena, lo voy a hacer, aún a pesar del dolor, aún a pesar del sufrimiento. Y luego como aún a pesar de que el Señor sabía que aún recibiendo este regalo no merecido, íbamos a fallar. Total. Pero aún así es una gracia que nos sostiene. Es una gracia que no se da o se quita de acuerdo a nuestros errores, a nuestras obras, a nuestra manera de pensar, sino es esa gracia que da oportunidad porque sabe que la necesitamos. A mí me gusta saber muchísimo y entenderlo así, y es que la gracia es esa oportunidad que yo necesito, no que merezco, que necesito, aún en medio del proceso de mi vida cristiana, aún en medio del proceso de todo lo que yo pueda conocer del Señor, porque usted y yo no somos perfectos, estamos en ese camino de perfeccionamiento, en el amor del Señor, conociendo las Escrituras, hablando de cosas tan importantes que levantan y enseñan nuestra vida, pero usted y yo nos equivocamos, probablemente en el día de hoy nos hayamos equivocado un montón. Nos equivocamos de diferentes maneras, ofendiendo a Dios, ofendiendo a las personas, ofendiendo nuestros principios y nuestra manera o nuestros estándares o fundamento de vida. Nos equivocamos, pero la gracia no viene para juzgarnos, la gracia viene para salvarnos. La gracia viene para darnos oportunidad y para decir, ok, te equivocaste, y lo dice la Biblia. Si tú caes 7 veces te recojo. Si tú metes la pata, como decimos coloquialmente, o haces cosas que no son, o te enojas, o te acuestas enojado y te levantas enojado, cuando no debería ser, la gracia es la que me da la oportunidad de que sea diferente. Porque es esa oportunidad de Dios de no decir, listo, te salvé y ya, todo terminó ahí, sino ahora, recibiendo esa gracia, vamos a construir. Entonces vamos a cambiar nuestra mentalidad, porque una de las cosas que yo veo en lo que tú estás hablando, en ese hilo conductor de todo lo que estás hablando, y es que nuestra mentalidad nos juega una muy mala pasada. Nuestra mentalidad es la que no nos permite avanzar, es la que no nos permite incluso entender con claridad y con sencillez esto que tú estás diciendo y que están en las Escrituras. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la paga del pecado es muerte? ¿Cuántas veces hemos escuchado que de tal manera Dios nos ha amado que a quién envió? A su Hijo. ¿Cuántas veces hemos escuchado muchas de los versículos que estamos mencionando, pero cuántas veces los vivimos? Los entendemos, tenemos claridad y se convierten en ese fundamento de vida para entender que la gracia es un regalo que no podemos descuidar. Porque eso es lo que sucede, nuestra mentalidad nos puede llevar a descuidar la gracia, este regalo. Entonces se convierte en un premio. Entonces, sin darnos cuenta, pasamos de esa oportunidad a un premio en el que, bueno, pues portémonos bien y algo va a pasar. Sí, el colmo que el Señor no se acuerde de mí cuando venga por su iglesia con todo lo bueno que yo hice. ¿Qué fue lo que pasó con el joven rico? Yo estaba insistiendo mucho en este ejemplo bíblico. Él dijo, yo voy en coche, cumplo los mandamientos, honro a mis padres, todo está súper bien. Y el Señor le dice, no, pues muy bonito, ya que usted está insistiendo tanto, entonces deje todo y sígame. Y él hace, no, me gustaban más las obras Total. que la fe, más La que el fe. seguir. Hay algo en esta historia, y es que si tú miras, ¿cuál es la pregunta que el joven rico le hace a Jesús? El joven rico le pregunta a Jesús esas palabras. Maestro bueno, empezando de ahí, bueno, después Jesús le dice, solo hay uno que es Dios. Ahí le estaba mostrando una vez Jesús algo, y es que solamente hay uno bueno. Sí. ¿Por qué sería? Pero bueno, después... En otro tema, ¿qué dice la Biblia? Sí, el joven rico le dice, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? ¿Qué haré para ganar? ¿Qué haré? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Él no le preguntó, Señor, ¿cómo? ¿O cuál es el camino? Si él le pregunta, Señor, ¿cuál es el camino? Jesús le dice, yo soy el camino. Sí. Pero es que él dijo, ¿qué haré?
Él no estaba interesado en qué podía hacer Jesús por él, sino Exacto. él qué podía hacer. Él que podía hacer, porque él pensaba que era por sus propias fuerzas que podía ganar el reino de los cielos. Y el Señor le dijo, bueno, usted supuestamente cumple los mandamientos, pero le falta algo. ¿Qué? Pues aman más el dinero que a Dios. Sí, Ya, ahí o sea, está la y respuesta. así todos nosotros, si diariamente le decimos al Señor, Señor, ¿qué haré para ganarme el reino de los cielos? El Señor siempre tendrá algo en lo que todavía Deja nos todo hace y falta, ¿cierto? Por eso es que ahí está la respuesta. Sí. No en qué haré, sino en qué hizo Jesús por mí. Y según lo que Cristo hizo por mí, ¿cómo reacciono yo? ¿Creyendo y siguiéndolo? Ahora, en lo que tú dices, Dios mío, aquí hay revelación en este programa. Si el Señor dice que su gracia lo completa todo y tiene todas las cosas, ¿será que esa gracia es la misma que sustenta el déjame y sígueme y ten pérdida? No, sería contradictorio. Si en la gracia lo tengo todo y la gracia lo completa todo, cuando el Señor me dice deja todo y sígueme, no debería darme tristeza. Al contrario, lo que el Señor está diciendo es deja de hacer las cosas en tus propias formas, en tus propias maneras, de tus propias fuerzas, y lo que vas a hacer ahora es recibir un regalo de gracia para hacer las cosas mejor. Pero ya no las vas a hacer solo, ya no las vas a hacer sola, ya no las vas a hacer con intereses ahí de por medio, sino que ahora vas a tener una meta clara, más todas las riquezas que se van a sumar, toda la prosperidad, todo lo que tiene que ver en el orden de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es que nosotros creemos que seguir al Señor es volvernos pobres, miserables, no tener a nadie a nuestro alrededor, ser tristes. Y la gracia no es esa, la gracia es gozo, alegría, paz. Sí, hay que pagar un precio y es decidir despojarse de una manera totalmente diferente de pensar que nos llevaba al mismo camino de muerte. Porque el Señor lo dijo, la paga del pecado es la muerte, y nuestra mentalidad está ligada sin el Señor, sin ese regalo de gracia, a caminar en los mismos estándares del mundo, los mismos estándares de la sociedad que a donde nos han llevado, Lucas. ¿Qué podemos ver hoy en día? No vamos a tocar temas que son muy sensibles y que son así como muy puntuales, pero sí, la gracia es la que extiende las manos del Señor y dice, bueno, ¿quieres algo diferente? Yo te puedo enseñar algo diferente, pero no puedes recibir eso diferente viviendo de la misma manera. Eso es la gracia. La gracia no nos hace pobres, nos Nunca. hace ricos. Y libres. Total. Y eso es lo que vamos a ver. Dice en Gálatas 5, dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Sí. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Bueno, solo este versículo ya nos deja muchas cosas. Primero, Cristo nos liberó. Sí. ¿Lo merecíamos? No. Yo no merecía ser libre, pero sí lo necesitaba. Ajá. Y el Padre vio eso y me liberó. ¿De qué me liberó? ¿Qué es lo que habla este versículo? Mucho se habla de la libertad de la muerte y del pecado, pero acá habla de otro tipo de libertad también. Y es de la libertad de la ley. Esto suena raro, pero de la sí. esclavitud a la ley. Exacto, sí, me corregiste, exacto. Y es eso, nos liberó de la esclavitud a la ley. ¿Y qué es ser esclavo a la ley? Ahí empieza esa pregunta. Bueno, pues si Cristo me liberó de ser esclavo a la ley, entonces ¿qué es ser esclavo a la ley? Entonces viene una pregunta que es esta, ya la vamos a resolver, y viene otra pregunta que se hace con base a lo que viene en el siguiente versículo, y es, ¿hay alguna forma de salirse, de escaparse de Dios y de su gracia? O sea, si yo ahora creo y estoy en la gracia de Dios, ¿hay una forma de que yo quede separado de esa gracia? Hay dos preguntas aquí. Y ya el siguiente versículo yo creo que nos lo va a traer luz. Sí. Y dice Pablo, creo que este es el versículo 2, si no estoy mal, de Gálatas 5, dice, presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les serviría de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse, escuchen este versículo, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley,
han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Es fuerte, ¿no? Pasa algo. Antes, el pueblo judío, la señal que tenía de que ellos eran el pueblo del pacto y del pacto que Dios tenía con ellos, era la circuncisión, era algo físico. Pero ahora nosotros tenemos una señal más grande y es que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, primero. Entonces yo ya no dependo bueno, en este caso le decía a los judíos, ya no dependen de la circuncisión, pero lo que quiere decir es que ustedes ya no dependen de la ley para ser justos y para saber que Dios tiene un pacto con ustedes. Ya no se trata de sus fuerzas, ahora se trata de lo que Cristo hizo. Y la mayor prueba de que Cristo tiene, y de que Dios hizo un pacto con ustedes está en la sangre de Cristo y está en el Espíritu Santo que mora en ustedes. Primero, pero vamos a resolver las preguntas. ¿Qué es ser esclavo a la ley? ¿Qué es ser esclavo a la ley? ¿Será que ser esclavo a la ley es cumplirla? No. ¿Por qué no? Porque los judíos eran esclavos a la ley, pero nunca fueron capaces de cumplirla completamente. Entonces, ¿qué es ser esclavo a la ley? Ser esclavo a la ley es cuando yo creo en mi mente que mi relación con Dios depende de qué tanto yo obedezco a la ley. ¿Sí me hago entender? Ser esclavo a la ley es cuando yo creo que yo puedo hacerme justo delante de los ojos de Dios por obedecer la ley. Entonces, eso es ser esclavo a la ley. Los judíos pensaban que la única forma de ellos tener una relación con Dios era cumpliendo toda la ley. Pero ahora Cristo, por lo que Él hizo, estamos libres de eso. Yo no necesito ser perfecto, yo no necesito cumplir con todo Levítico, todo Deuteronomio, ni con los 10 mandamientos para orar esta mañana y decirle, Señor, te necesito. ¿Exacto? No necesito de eso. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo es el camino, porque Cristo acortó distancias. Antes habían muchísimos mandamientos que eran la forma en la que yo tenía que vivir. Pero como no era capaz de cumplirlo, estos mandamientos me alejaban de Dios. ¿Sí me van a entender? Se hacían muy difíciles. Exacto. Y mira, y algo que debemos tener aquí en cuenta para toda la audiencia, tanto de las personas que de pronto tienen un tiempito en el Señor y conocen su palabra, y al mismo tiempo los que hasta ahora se están acercando, es que tengamos la claridad en la sencillez del mensaje, que cuando el Señor dice que nosotros no podemos cumplir la ley a totalidad, está hablando de la letra en sí, de la minucia de la letra. Lo que habla Luquitas acerca del antiguo pacto, que era lo que estaba en el Éxodo, Deuteronomio, todo lo que tiene que ver con el Pentateuco, era esa ley que el Señor había establecido a todo el pueblo cuando lo liberó. Sin embargo, el Señor ahora en Cristo nos lleva a cumplir la esencia, la vida, la sustancia de la ley en Jesús, porque en sí mismo nosotros no podemos. A ver, ¿cuántas veces uno lucha con las mentiras? ¿Y qué dice la Biblia? En los 10 mandamientos, básico. No hay que mentir. Y luchamos con eso. ¿Cuántos pueden estar luchando con la parte de honrar a los papás y a las mamás, dependiendo de lo que hayan vivido, de sus contextos y todo esto? No es fácil, Lucas, no es fácil. Por eso el Señor dice, no es por la minucia de la letra, sino por la esencia de lo que en ella está, y solo en Jesús tendremos la gracia y el favor para poder hacerlo. Ahora, algo muy importante aquí es que no podemos utilizar este argumento para entonces invalidar las autoridades humanas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algo tan sencillo, estoy en plena aislamiento preventivo, hay unas normas, hay unas direcciones, y yo digo, no, el Señor no me mandó a cumplir la ley, yo me salgo. No, tampoco. Aquí no se está diciendo esto, aquí estamos hablando en un contexto espiritual de lo que entendía la gente y lo que muchas veces nosotros entendemos, de que si no cumplimos algo explícitamente, entonces ya estamos acabados, o solamente dependemos, como el joven rico, de que si yo lo cumplo, listo, me salvé, listo, ya, voy en coche, no pasó nada, va todo bien. Debemos tener esto muy claro. El Señor nunca se contradice en su palabra y no está hablando de que vayamos en contra de las autoridades, porque en esto precisamente
He escuchado algunos casos de unas personas que ya están desesperados en este tiempo porque todo lo que dice la palabra se trae aplicación a lo que estamos viviendo en estos días. Y hay mucha gente que está desesperada ya en casa y lo entendemos. Obviamente no es lo mismo la parte social, de relaciones, de compartir, de poder tener la libertad de salir o de hacer otras cosas. Eso es entendible. Pero estamos ante una realidad de una emergencia en la que debemos movernos con sabiduría y no podemos sacar fuera de contexto cosas que está diciendo la palabra para entonces nosotros interpretarlas a nuestra manera y agarrarnos de ello. No, y en la iglesia están diciendo, y ahí en el programa, y es que se dijo. No, todo tiene que estar en el contexto de la palabra, por eso estamos hablando de ese regalo de gracia en cuanto a nuestra salvación espiritual, en cuanto a nuestra alma. No estamos hablando solo de cosas materiales, lo que estamos diciendo es que las obras y las cosas materiales no nos salvan, pero tampoco podemos descuidarlas, porque el Señor dice, no, ustedes tienen que mantener un equilibrio entre las dos, pero si yo voy a pretender que mi relación con Dios se base solo por obras, entonces la gracia no tiene sentido, no la alcanzaríamos. Entonces tengo que tener ese equilibrio para ahora cumplir la esencia de la ley y salir de esa esclavitud mental, salir de esa esclavitud aún en la manera de pensar, de hablar, de actuar, que es la que nos ha limitado para poder vivir esa libertad plena en Jesús. Por ejemplo, hay situaciones difíciles, pero ¿quién no la está pasando mal ahorita con todo lo que estamos viviendo? Yo no puedo juzgar a alguien porque yo veo a Lucas y yo lo veo bien y viste bonito, entonces yo digo, no, Lucas está súper bien. Yo qué sé qué está viviendo en su corazón, qué está pensando él, qué preocupaciones tiene. Yo no lo tengo, yo no tengo claro eso. Entonces yo no puedo juzgar a una persona por su manera en la que yo la veo o en la que yo la percibo, cuando realmente el único que conoce el corazón de fondo, ¿quién es Lucas? Dios. Entonces, esa gracia llega como esa oportunidad y esa respuesta para eso que Dios conoce de cada uno de nuestros corazones. Y entonces, mi Luquitas, para finalizar, ¿qué nos puedes decir? Hay dos cosas que quería decir. La otra es, la única forma de quedar separado de la gracia, Dios lo dice acá, es cuando yo trato de hacerme justo por mis obras. ¿Por qué? Porque ahí estoy diciendo, tú sabes que la salvación es por fe, lo vimos el martes pasado. La salvación es por gracia a través de la fe. Sí. Exacto. Entonces, si yo trato de ganarme la salvación por mis obras, entonces estoy diciendo que lo que Cristo hizo no fue suficiente. No estoy creyendo en Él. Entonces quedo separado de la gracia. Pero ahora hay algo, y tú lo dices, y es muy claro. Entonces ahora, porque no soy esclavo de la ley, entonces voy a hacer todo lo que quiera. No se trata de eso, sino que ahora viene la esencia, lo que tú hablas de la ley. Le preguntaron al Señor Jesús, Maestro, instrúyenos, resúmenos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y el Señor Jesús les dijo, le resumo toda la ley y los profetas en una palabra, amor, ama a tu prójimo y ama a los demás. ¿Qué es lo que pasa? Antes los judíos trataban de cumplir la ley para buscar el favor de Dios. Nosotros ya no hacemos eso porque ya lo tenemos. No por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo en mí. Entonces, ¿ahora por qué cumplo la ley? Por amor. O sea que mira la conclusión de este tema, y me gusta muchísimo eso, y es, para responder correctamente a ese regalo de gracia, ¿cuáles son las dos cositas súper importantes que el Señor Jesús dijo que debíamos hacer? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. ¿Qué tal esa perla? Bueno, mis corazoncitos, fue un gusto poder estar con ustedes. Gracias, Luquitas, por compartir con nosotros. Dios me los bendiga. Es una bendición estar en este programa, y ya sabes, si usted lo puede compartir con una persona, darle like, compartirlo con sus contactos, será de gran bendición, así como lo ha sido para su vida y para nuestra vida. Muchísimas gracias. Chao, corazoncitos. Chao.